Buen día, muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación de alguna manera para, diría, reivindicar el aporte del rubro. Sabemos que hoy estamos en un momento complejo si analizamos la dinámica de los últimos años y la percepción en general del negocio ovino, pero creemos que sigue siendo una herramienta muy atractiva para productores de pequeña, mediana y gran escala. El departamento es un ejemplo de ello. Y la idea es poner sobre la mesa algunos números para visibilizar esto que estoy comentando. Si pensamos en la situación actual del rubro, este es el último dato actualizado a marzo del 2024 de las declaraciones juradas del 2023. Vamos a tener nueva información de las declaraciones juradas que terminaron ahora en el mes de julio. Pero bueno, sabemos que en los últimos 5 años, si tomamos del 19 al 23, el rubro ha estado más o menos estable en torno a los 6 millones. Hace ya varios años que ha estado entre 6 millones y medio, ha habido algún descenso, algún año de pequeña subida, pero en los últimos años ha estado en el promedio de 6.200.000 cabezas. Sucede también con este registro de las declaraciones juradas que puede pasar que haya muchos corderos que se faenen, sobre todo en sistemas que potencian la producción de carne, que se faenen antes de que lleguen a la declaración jurada, pero esta es la información oficial que tenemos. El último dato de la declaración jurada del año pasado, 2023, da cuenta de 5.927.709 animales con casi 22.000 tenedores. Este dato en la evolución histórica es el dato más bajo de todos los registros, pero de todas maneras hoy con frecuencia sucede que hacemos una comparación de la actualidad del rubro respecto a otra situación cuando había 20 y pico millones. Hoy es otra la situación de la competencia entre rubros, de la dinámica del agro, pero seguro que la oveja sigue estando presente en muchos sistemas y siendo muy competitiva. Si miramos el mapa de Uruguay, algo que es por todos sabido, hay una clara concentración de la majada nacional en los departamentos de Salto, Artigas y Paysandú, en ese orden. Paysandú es el tercer departamento con mayor cantidad de ovinos y el único que de 2022 a 2023 aumentó en la cantidad de ovejas. Está según este último dato, en el orden de 712.000 animales. Salto es el único departamento que supera el 1.000.000 y Artigas está con 900.000. Claramente la oveja ha estado concentrada en esta zona de ganadería extensiva y de basalto superficial. Tenemos otras zonas de relevancia también, como puede ser la zona norte-noreste, entre Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33, tienen aproximadamente el 23% del stock. Después hay otra zona tradicional de sistemas ganaderos, como puede ser Durazno, Flores y Florida, que tienen en torno al 12% del stock. Después tenemos La Valleja, Maldonado y Rocha, que tienen en torno a 600.000 animales, o sea, un 10%. Y después hay todo un universo del resto de los departamentos, donde, bueno, claramente hay una presencia relativamente muy importante, diría, de otros rubros, como puede ser la agricultura y la lechería. Pero bueno, entre Canelones, San José, Colonia, Río Negro y Soriano suman el restante 6% del stock, involucrando una proporción muy importante o un número muy importante en cuanto a cantidad de productores. No son los tenedores de la mayor cantidad de la majada, pero sí mucha cantidad de productores. De hecho, es este último apunte que hacía respecto a la actualidad del rubro. Estamos asistiendo a un crecimiento muy importante en cuanto a número de productores en zonas no tradicionales. Paysandú es un ejemplo de ello. Desde el SUL hemos venido trabajando en proyectos con la Dirección General de Desarrollo Rural y con el Ministerio de Desarrollo Social, con muchos productores que en pequeña escala incorporan al rubro, y es un ejemplo también de cómo la oveja puede ser un agente de desarrollo rural. Bien, si miramos también información de DIEA, del Ministerio, actualizada a la semana pasada, desagregando estos 5.927.000 animales que tenemos, si los separamos en rango de ovinos por establecimiento, hay, bueno, casi 8.000 establecimientos que tienen de 1 a 50 ovinos, y este quizás es un universo o un rango de productores que ha venido creciendo mucho en el último tiempo.
pero más que nada me quería concentrar en esta cifra que tenemos en el país, 21.000 establecimientos que tienen al rubro, naturalmente que habrá variación en si es el rubro principal, el rubro secundario o el rubro terciario, pero está presente aportando y generando ingresos para los sistemas de producción. Bien, si nos proponemos reflexionar sobre el aporte del rubro en cuanto a ingreso de divisas por exportaciones, ahí tenemos los últimos 5 años, este es el boletín de exportaciones que elabora Azul a partir de los datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Tenemos el producto lana y subproductos, carne ovina, ovinos en pie y pieles ovinas, ahí tenemos la evolución en los últimos años. El promedio del 19 al 23 ha estado en 250 millones de dólares, donde aproximadamente en estos años ha sido un 62% de lana y subproductos. Acá se puede ver en la evolución de los años lo que fue el impacto de la pandemia y las oscilaciones que han tenido los distintos productos de acuerdo a estos años. Por ejemplo, pasó en 2021 y 2022 que hubo un incremento importante en los ingresos por carne ovina, alguna caída en la lana, sobre todo muy marcada del 19 al 20, pero en el promedio de estos 5 años la lana ha estado en el orden de los 150 millones de dólares y la carne en el orden de los 100 millones, siendo, bueno, ovinos en pie y pieles ovinas un ingreso marginal, por decirlo de alguna manera, si pensamos en lo que es el aporte de lana y carne. 38% de carne, 62% de lana. Si hacemos esta cuenta de 250 millones de dólares por exportaciones, dividido cada ovino en stock, nos da que cada ovino genera en promedio 41 dólares de exportaciones. Y a nosotros muchas veces en el diálogo o en el intercambio con los productores podemos escuchar de la rentabilidad del rubro. Creo que muchas veces hay un tema que el rubro puede ser que por la cifra o el monto del negocio pueda resultar no tan atractivo, pero si lo hacemos en relación al valor de cada animal, que esa es la definición estricta de lo que es la rentabilidad, o sea, el beneficio sobre el valor del activo, si le damos el valor que tiene cada uno de los animales, esos 6 millones de ovinos, en promedio nos podría dar que cada uno de esos ovinos lo podemos valorizar a 60 dólares, nos da 360 millones de dólares de valor, y bueno, el rubro exporta 250 millones de un valor de 360 millones, o sea, prácticamente el 70% de su valor lo exporta, y eso da cuenta también de la rentabilidad que tiene el rubro a nivel de productor y a nivel país, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista. Siguiendo con los aportes, algunas estimaciones, esta estimación es del Censo General Agropecuario del 2011, por lo cual tiene algunos años, pero allí se afirmaba que de los establecimientos que reportaban al rubro ovino como su principal rubro, la mano de obra permanente empleada en esos sistemas era de 6.000 personas. Quedan por fuera o quedaban por fuera en ese entonces todas las empresas que tenían al rubro como una actividad secundaria o terciaria. Y bueno, en el 2011 teníamos un poquito más de ovejas, algo superior a los 7 millones, pero digo, es un elemento, es una información objetiva que tenemos para cuantificar un poco el rol que tiene la oveja. Si pensamos en las empresas acreditadas, empresas de esquila acreditadas Grifa Verde, para este año 2024 que están trabajando, hay 119 máquinas en todo el país, además de lo que son máquinas de esquila Grifa Amarilla y además de empresas que hacen esquila o esquiladores que hacen su trabajo sin acondicionar. Aquí en el departamento de Paysandú tenemos 14 máquinas de esquila Grifa Verde, que son 79 tijeras, y pensando en toda la cantidad de personas que emplea una máquina, podríamos estar pensando que solo de empresas Grifa Verde tendríamos en el orden de 200 personas en el departamento y cerca de 3.000 en el país. Estas son estimaciones de SUL de los empleos que genera la zafra de esquila, como les decía, en torno a 3.000 personas que trabajan a partir de la cosecha de lana de los animales. Si pensamos en lo que es la fase industrial, también estas son estimaciones a partir de la encuesta anual de actividad económica, un dato del 2019.
Se dice en ese informe que la industria frigorífica emplea, o el ovino en la industria frigorífica, 3.500 empleos. Esto es un cálculo a partir de la proporción de ovinos que se faenan en relación al total de animales que se faenan en la industria frigorífica en varias especies. La industria lanera, 500 empleos. O sea que podríamos afirmar a partir de esta información que el sector ovino es responsable por la generación de más de 13.000 puestos de trabajo en este abordaje del estudio de Centros de Estudios para el Desarrollo del año 2022. Bien, como hemos comentado, el ovino es una fuente de erradicación de la población al medio rural. No es ninguna novedad que en el país la población rural ha venido en descenso. Es una dinámica que es similar a lo que sucede en otros países, pero el rubro también, donde está la oveja está el pastor. Hay máquinas de esquila, hay trabajadores rurales que encuentran en el ovino su sustento. Todo lo que es el dinamismo que generan las máquinas de esquila, como les decía, si pensáramos que de estos 6 millones de ovinos se esquilara cada uno de ellos en promedio a un valor de $2, nos daría 12 millones de dólares que se vuelcan en los pueblos del interior, en todos los centros poblados, ciudades del interior profundo que genera también empleo y riqueza en el interior. Hoy vamos a tener la esquila y acondicionamiento con una máquina de merinos de aquí de Paysandú. Y creo que tenemos mucho para hacer para cambiar este paradigma de que la oveja da trabajo genera trabajo. Si tenemos ovinos, si incluimos ovinos en el sistema, es sinónimo de mayores ingresos para el productor. Claramente puede haber diferencias entre que sea el rubro principal o sea complementario, pero también el hecho de tener ovejas seguramente esté asociado a incorporar recurso humano, y eso es algo valioso. Si nos propusiéramos reflexionar sobre las posibilidades del rubro, esto es algo sobre lo que hemos venido insistiendo bastante. El costo de inversión de la unidad ganadera ovina es mucho menor al que, por ejemplo, tiene la unidad ganadera vacuna. Esto es muy claro en los productores de pequeña escala o productores que se inician en el rubro. Es mucho más fácil poblar un campo de ovinos que de vacunos, y esto quizá pueda ser un elemento central en lo que puede haber sido el caso de varios productores saliendo de las sequías pasadas. Quizá estamos aquí en Paysandú, van lloviendo más de 1.100 milímetros en lo que va del año, y eso quizá nos hace olvidar lo que fueron los veranos anteriores, pero también en muchos casos que productores se han visto forzados a bajar la carga vacuna. Recomponer el stock con ovinos es una gran oportunidad. Lo de la rentabilidad sobre el capital invertido, esto es algo sobre lo que nosotros en los cursos, capacitaciones, charlas, tratamos de hacer ver a los productores. Démosle un valor a la oveja y relativicemos el aporte de la oveja en carne, en lana, en cordero, respecto a su valor. Y ahí podemos ver que tiene un beneficio muy importante, y en sistemas de pequeña escala, de una oveja que se encarnere en marzo, febrero-marzo, podemos estar cosechando cordero, lana, en un plazo de menos de un año, y nos queda la oveja como un activo. Si pensamos en lo que es la ganadería mixta, que ha sido un elemento central de los sistemas ganaderos del país, hay extensa investigación y documentación del aporte que puede hacer la oveja con una carga adecuada y relaciones lanares-vacunos que no comprometan ni el desempeño de los vacunos ni el desempeño de los ovinos. Hay margen para crecer en ese sentido. Muchas veces, dada la situación actual, tenemos que hacer foco en lo que se deja de ganar por eliminar los ovinos en determinados sistemas de producción, porque incluso si esa sacada de los ovinos tiene como contrapartida un aumento de los vacunos, nunca llega a compensar el costo de oportunidad de prescindir de los ovinos. Y ni que hablar cuando tenemos cada vez más frecuentes episodios de déficit hídrico. Como yo decía hoy hace unos minutos, muchas veces el tema del stock nos remueve, nos genera desafíos. Bueno, a ver cuánto está el stock, cuánto está el valor. Con frecuencia, diría, añoramos otros momentos de otra realidad del rubro, donde hubo a principios de los 90 25
en torno a 25 millones de ovinos, era otra realidad. Seguramente que eso quizá hasta fuera poco sustentable, pero si pensamos en la cantidad de hectáreas que tenemos de campo natural, que son en el orden de 11 millones de hectáreas de campo natural, creo que nadie podría discutir que un ovino por hectárea de campo natural tendría lugar en el país. Quizá eso sea una empresa muy difícil de lograr en el corto plazo, pero si lleváramos por lo menos los departamentos que hoy son más ovejeros al registro de un ovino por hectárea de campo natural y los departamentos que están más rezagados a medio ovino por hectárea de campo natural, podríamos tener entre 7 y 8 millones de ovinos, y si le usamos esa referencia de 41 dólares de exportaciones por ovino en stock, bueno, con 6 millones anda en el orden de 250 millones, con 8 millones de ovinos podríamos andar en 320 o incluso más, dependiendo de los valores. Pero hoy el único departamento que tiene un ovino por hectárea de campo natural es Salto, que es el departamento con más ovinos. En otros estamos un poquito más lejos y eso quizás sea una de las posibilidades como crecimiento. Ni que hablar que el ovino tiene un paquete tecnológico ajustado, extensamente validado y documentado por SUL, por INIA, por Facultad de Agronomía, por Facultad Veterinaria. Siempre estamos disponibles para asistir nuevos productores que incorporen el rubro. Es una fuente de diversificación de ingresos, tiene una gran complementariedad con otros rubros. Nos toca trabajar con productores que de repente trabajan en la ciudad y tienen una chacra y producen corderos, o tienen agricultura, o tienen ganadería, que es lo más frecuente, o tienen lechería y tienen un complemento con el rubro ovino. Y ni que hablar esto de la competitividad en escenarios de déficit hídrico. Quizá pueda ser con facilidad, nos olvidemos de imágenes como estas, que fueron muy marcadas en los últimos años, sobre todo en el verano 22-23. En estos casos el rubro se defendió de manera espectacular, porque relativamente al vacuno resiente menos su producción. Esto no es en detrimento del vacuno, sino simplemente hablando de esa complementariedad y ese rol que puede jugar la oveja. En muchos casos, muchos productores, de hecho, hasta concentraron las ovejas para privilegiar el vacuno, y la productividad del rubro no se resintió, y el estado corporal y el desempeño se vio fortalecido en este escenario, y el ingreso que hizo el rubro también fue muy importante en un escenario de un ejercicio con muchos costos por suplementación y por mantenimiento del stock vacuno. Tenemos también algunos desafíos ya cerrando. Hoy por hoy quizá los productores estamos asistiendo a cambios, los productores van tomando decisiones. Uruguay tiene una cultura histórica de producción de ovinos con un enfoque, digamos, doble propósito, tratando de balancear los ingresos por carne y por lana. Hoy, para la mayoría de los sistemas, sacando lo que es el universo muy importante de producción de lana fina de alto valor, en el resto de los sistemas de producción la carne explica la mayor proporción de los ingresos. Las señales en el mercado lanero claras, son muy contundentes, son inequívocas y se vienen dando hace ya mucho tiempo. De si hay expectativas por el ingreso lana, deberíamos concentrarnos en ubicarnos en segmentos de alto valor, 20, 21 micras y menos, siempre pensando en la mejora del negocio de manera integral. Hay productores que pueden elegir trabajar dentro de su raza, mejorando, reduciendo el diámetro, a la vez que aprovechando la adaptación al ambiente que tienen muchas de las razas que se trabajan en el país, y tienen también el desafío de potenciar la producción de carne a través de la señalada y el peso de venta. Esto es importante y es el segundo punto que aparece allí en la diapositiva, y es algo que nosotros siempre mencionamos, de tratar de poner el foco y el énfasis en las características que explican en mayor medida los ingresos de mi sistema de producción. Es frecuente que escuchemos o veamos productores que están frustrados por la realidad de la lana y en su sistema de producción manejan un recurso genético que no se destaca por producción de lana ni por la calidad de esa lana. Entonces, quizá lo más sensato sea poner el foco en la carne y, si hay expectativas por la lana, bueno, tomar las medidas del caso. Tenemos que aumentar la oferta.
Si cada vez que se abren mercados, cada vez que hay noticias positivas para el rubro, en este año 2024, si tomamos el complejo de Medio Oriente y Norte de África, ya están en el segundo lugar de las exportaciones, detrás de Brasil. Es la zona del mundo donde hay mayores posibilidades de crecimiento. Y bueno, cuando nos vengan a pedir carne ovina, tenemos que trabajar en aumentar la oferta. Este otro punto es muy importante, no desarmar los sistemas de producción en momentos de crisis. Hoy estamos quizá en un momento de crisis, o venimos hace algún tiempo en momentos de crisis. Vemos cómo algunos productores se ven tentados ya sea porque venían de la seca y los ovinos estaban en muy buen estado, a salir de las ovejas. A veces se añora cuando vienen tiempos buenos, cuando el cordero vale 4.80, 4.90 como valió en 2022, o cuando la lana fina de alto valor se vende a 12, 13 dólares, la gente añora tener esos sistemas. Bueno, los que los tienen es porque atraviesan estos sistemas de crisis, los mantienen y mantienen un rubro competitivo y aprovechan estas circunstancias para reorientar o readecuar su sistema de producción. Tenemos también para trabajar en lo que son los riesgos del negocio ovino, fundamentalmente vinculado a lo que son predadores, momentos de venta. Esto es algo que desde la parte técnica hemos trabajado, sobre todo en desarrollar herramientas biológicas para el control de predadores. Y bueno, como mensaje final, tenemos que hacer foco en que el rubro ovino sigue siendo un rubro competitivo, que agrega valor al país, que es fuente de empleo en distintos puntos de la cadena. Insistir en este concepto de la rentabilidad. Sigue siendo un rubro rentable cuando vemos el aporte que hace en los distintos productos que hace y lo relacionamos al valor de la oveja. Si queremos que cifre, naturalmente tenemos que escalarlo. Sigue siendo un elemento de desarrollo rural y de generación de empleo, como vimos. Tenemos los mercados, tenemos tecnología, tenemos cultura. Tenemos que seguir trabajándola, ni que hablar, en la formación de recursos humanos, que ha sido siempre una tarea muy importante para Azul, en la formación de nuevos profesionales que tengan presente al rubro, y esa es una demanda también para lo que son las formaciones de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Nosotros en el SUL hacemos un gran despliegue y naturalmente tenemos un cariño especial por la oveja, pero también precisamos que terceros que actúan e influencian la toma de decisiones sean socios nuestros y vean al ovino como una opción. Y bueno, el proceso de toma de decisiones que está ocurriendo no depende únicamente de lo que digamos los técnicos del SUL o de lo que digan las instituciones, sino que el productor actúa sopesando múltiples factores, todas las restricciones que pueda tener, todas las condicionantes que tenga en su sistema de producción, pero creo que estamos asistiendo a momentos de cambios y sepan que desde el cuerpo técnico del SUL siempre va a estar a la disposición para acompañar a los productores, para asistirlos, para asesorarlos, entendiendo siempre que trabajamos informando la toma de decisiones, acompañando ese proceso que es tan complejo. Así que esa era la presentación que les quería hacer, les agradezco mucho y estamos a las órdenes. Gracias.